Los conocedores de esta cadena saben que hace tan solo pues unos meses hablábamos con la anterior jefa de tráfico de Soria, con Paquita, en el momento de su jubilación. Después de muchos años al frente, décadas y décadas dentro de la administración, pues ponía punto y final a su etapa laboral, más que merecido descanso, y claro, pues tenía que ser sustituida, y en este caso, pues el nombre elegido para tal fin fue el de Sergio Gómez, que es el nuevo jefe de tráfico, que tomó posesión también, como decimos, hace tan solo pues unos meses, y que hoy pues nos atiende en su despacho. Sergio Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Adrián. Bueno, muchas gracias en primer lugar por atender también pues esta petición de Canal 9 Soria, para conocer un poquito más pues cómo se enfrenta Sergio a este cargo, cómo se enfrenta también pues un poquito pues a una posición, la de jefe de tráfico, que imagino que bueno, pues siempre es un poco complicada, porque claro, en un aspecto de la vida en el que tantas y tantas normas imperan, en el que tantos y tantos espacios diferentes tenemos, tiene que ser un poquito pues también complicado a veces de manejar, ¿no? Lo bueno de Sergio, imagino que claro, después de tantos años a la sombra, vamos a decirlo así, de Paquita, siendo la mano derecha, imagino que eso ya pues hace que uno vaya más rodado, ¿no? Bueno, efectivamente, Adrián, como comentas, es un cargo con gran responsabilidad, es un cargo que yo considero también muy bonito, con un objetivo final muy bonito, como es el de reducir las víctimas de esta gran lacra de la sociedad, que son las víctimas mortales y los heridos graves de los accidentes de tráfico. Como comentas, pese a la dificultad del cargo, considero que estoy bastante preparado. Llevo desde el año 2015 trabajando con Paquita, he podido aprender mucho de ella. Y también en el año 2017 ejercí como jefe provincial de tráfico de Cuenca. Entonces ya tengo un bagaje a mis espaldas y una experiencia que me hacen asumir este cargo de mucha responsabilidad, con muchas ganas de trabajar, mucha ilusión y considero que con preparación. Imagino que también, claro, cuando uno lleva toda la vida, por ejemplo, en Soria, pues está más o menos habituado, pero cuando uno sale a otras provincias también a trabajar en el mismo puesto, puede ver ciertas diferencias, puede ver ciertas comparativas. Imagino que eso también enriquece, ¿no? Sí, efectivamente. Yo considero que la movilidad laboral enriquece mucho. El conocer otros aspectos, incluso otras administraciones, enriquece mucho la forma de trabajar. Bueno, primeras semanas, primeros meses, casi semanas vamos a decir, porque entre unas cosas y otras imagino que casi da tiempo a coger bien el cargo. ¿Cómo se está llevando por parte de Sergio? Bueno, como te digo, yo he empezado a trabajar con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, con un objetivo muy bonito, pero en un momento bastante difícil, en un momento en el que las víctimas mortales, llevamos 2 años y medio que se están incrementando. Es un momento, yo ahora llevo 8 años trabajando aquí, en el que me he centrado en la gestión del personal y en la gestión de tareas administrativas. Actualmente, desde que tomé posesión, el 1 de junio, me estoy centrando en lo que es la seguridad vial y la educación vial. Creo que estas víctimas mortales que no paran de crecer hacen ver que es necesario un cambio o unas nuevas líneas de actuación en estas materias. Además, es un momento especialmente difícil, ya que en verano nuestro trabajo en muchos aspectos se incrementa, como es la carga de exámenes, tenemos un elevado número de pruebas deportivas, mientras que el personal disminuye, tenemos mucha gente de vacaciones, con lo cual es un momento complicado, unas semanas de mucho trabajo, pero que hacemos o que hago con mucha ilusión y mucho compromiso. Hablaremos después también largo y tendido un poquito de pues esa situación de los fallecidos en carretera, de la situación de nuestras carreteras, pero también hablábamos antes de Francisca Delgado, de Paquita. ¿Qué consejo le ha dado también al tomar el cargo? ¿Qué es lo primero que le dijo? Bueno, yo desde el año 2015 que llevo trabajando con ella, la verdad es que he ido aprendiendo mucho de ella y tomando muchos consejos. Un consejo que me ha dado y que intento aplicar en el día a día es a priorizar las tareas y hacer las cosas de una en una. Es decir, cuando llegas a la jefatura tenemos muchísimas tareas. Además, empiezas a hacer una cosa y no paran de llegarte tareas nuevas por mail, te suena un mensaje del mail, te suena una llamada de teléfono, entran a tu despacho a preguntarte algo. Hay que intentar priorizar las tareas y centrarse en esa tarea. Una vez que has priorizado, has elegido la tarea más importante e intentar acabarla, aunque no sea siempre posible, pero ponerlo al principio, ponerlo como un primer objetivo. Claro, Sergio, uno antes se imaginaba que entraba en un despacho de un jefe provincial y claro, veía pilas y pilas de documentos y decía, bueno, la de trabajo que tiene. Hoy en día, claro, no se ven a lo mejor esas pilas, pero claro, se ve el correos electrónicos, mensajes, fax, todo tipo también pues de elementos que hacen también que, bueno, la ocupación a lo mejor no es tan visible, pero esa carga de trabajo se ve, ¿verdad?
Efectivamente, tenemos una carga de trabajo muy elevada, principalmente, como te comento, ahora esta época, con las ausencias del personal por vacaciones, con lo cual tienes que cubrir y echar una mano a otros compañeros. Te llegan muchas tareas por mail, muchas tareas por teléfono, muchas tareas que viene la gente a consultar cosas, como confirmaba. ¿Es fácil dar prioridad una cosa y después otra, ese consejo que daba Paquita, o a veces cuesta un poco? Cuesta y realmente en el día a día es prácticamente imposible aplicarlo, pero bueno, comenzamos por intentarlo y cuando ya no queda más remedio, y estamos en la época de la inmediatez, todo, a día de hoy todo es inmediato, todo es urgente y todo es para ayer. Cuando estás en esa situación, cada correo que te entra, en muchos casos el correo ya te lo pone en el propio asunto, te pone urgente, ya estás obligado a leerlo, ya lo lees y es muy fácil que cambies, digas, bueno, lo hago en un momentito, que cambies de tarea. Con lo cual es muy fácil que la tarea que estabas haciendo anteriormente ya la dejes encima de la mesa y se te olvide volver a retomarla, o continúes con otra tarea posteriormente. Entonces hay que intentar centrarse en la tarea que estás haciendo y terminarla antes de y empezar con esa nueva tarea. Imagino que, bueno, también hablaremos después de ello, que dentro de todas las tareas hay que ir diseñando también un poco la programación anual, diseñando las campañas también de la Dirección General de Tráfico a través de la jefatura que se hacen en la provincia, un poco pues también lo que se lleva a cabo con los colegios, pero bueno, dentro de ese trabajo, dentro de todo ello, claro, hay que conocer un poco el peso que tiene el jefe de tráfico dentro de, además de la circulación, de las carreteras. ¿Tiene peso dentro de ese mantenimiento de las carreteras? ¿Tiene algún tipo de voz, de decisión a la hora de intentar decir a las administraciones? Bueno, es interesante, ya que nosotros conocemos de primera mano la situación de la situación vial de la provincia de Soria, pues intentar acometer más obras en esta carretera, en esta otra vía. ¿Tiene ese peso? Bueno, la mejora de la carretera, hablando de obras, es competencia del titular de la vía. Si bien es cierto que, como comentas, al final nosotros, a través de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, estamos constantemente en las carreteras. Cuando a través de la agrupación de tráfico se detecta un punto peligroso o una mala señalización, se emite un informe por ellos mismos o se solicita un estudio al Centro de Gestión de Tráfico de la Dirección General de Tráfico. Una vez que se ha hecho ese informe, se comunica al titular de la vía para intentar subsanar ese punto o esa señalización que consideramos deficiente. Dan mucha guerra a las carreteras sorianas en ese sentido. Hay que estar cada año localizando esos puntos. Bueno, concretamente nuestra función no es localizarlo, pero como los agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil están constantemente en carretera, al final son los mejores que es la información más veraz que vamos a tener para poder localizar estos puntos. Nuestra misión es asegurar la fluidez y la seguridad del tráfico, y en el sistema del tráfico, obviamente, la carretera es un elemento muy importante. Entonces, sí que tenemos que localizar esos puntos, pero los hacemos de una forma indirecta a través de la agrupación de tráfico, que siempre van fijándose tanto en los conductores como en las vías, como en una mala señalización. Siempre están pendientes de todos los elementos que rodean al sistema del tráfico. Claro, como dices muy bien, Sergio, la preocupación tiene que venir por el titular de las vías, ya bien sea pues el Estado, ya bien sea la Junta, ya bien sea la Diputación, pero claro, en ese sentido imagino que también pues que tengamos un buen estado de carreteras, a la Jefatura de Tráfico también imagino que le preocupará, y no sé si alguna carretera en especial es una preocupación. Bueno, nosotros, como comentas, en la seguridad influye de forma directa las carreteras. Tenemos, a las que más nos preocupan son aquellas que tienen mayor accidentalidad y mayor tráfico. Entre estas encontramos la Nacional 122 y la Nacional 234. La Nacional 122 es la carretera, sin duda, que tiene mayor accidentalidad y con peores consecuencias. Además, hay otras carreteras que también nos preocupan por el alto índice de porcentajes de accidentes con animales que tenemos, que son la Soria 100 y la CL 116. En esta medida, imagino también en la que las autovías poco a poco pues van creciendo muy lentamente, a lo mejor más lentamente de lo que quisiéramos los sorianos y las sorianas, pero eso imagino que también tiene que ayudar un poquito a reducir la siniestralidad, ¿no? Sí, por supuesto. Cuantas mejores carreteras tengamos,
vamos a tener menos accidentes y en caso de accidente posiblemente haya las consecuencias sean menos fatales. Al igual que cuantos mejores vehículos tengamos y más nuevos sean nuestros vehículos, en caso de accidente vamos a tener una seguridad pasiva que nos va a proteger de unas consecuencias fatales. Sin embargo, hemos visto como en los últimos años estas carreteras han mejorado, pero la siniestralidad y las víctimas mortales siguen aumentando. Con lo cual, las carreteras influyen, pero influyen otras cosas como es nuestra actitud al volante, y es algo que debemos hacernos una autocrítica como sociedad. O sea, ¿cree, Sergio, que dentro de esos datos que tenemos, a pesar de que vayamos contando con mejores carreteras, está el factor humano sobre todo? Sí, por supuesto. Ahora mismo, en lo que llevamos de año, llevamos 7 de los 9 accidentes con víctimas mortales se han producido por distracción o cansancio o sueño. En muchos casos tenemos un exceso de confianza. Ese exceso de confianza, no tenemos percepción del riesgo. Conducir es una situación cotidiana que hacemos muy habitualmente y nunca nos ha pasado nada y no tiene por qué pasarnos nada, con lo cual la situación del riesgo desaparece, la sensación de riesgo desaparece. Esa sensación del riesgo que desaparece en muchos casos da lugar a una distracción o a un exceso de velocidad. Cuando se junta la distracción y la velocidad, forman un binomio que estamos multiplicando las posibilidades de sufrir un accidente. ¿Qué se da más esas distracciones? ¿En época estival, en invierno? ¿Cuándo se ha detectado también que sufrimos mayor número de accidentes e incluso de accidentes con víctimas mortales? ¿En qué época del año? Agosto suele ser un mes conflictivo en el que tenemos, en el histórico de accidentes con víctimas mortales, es un mes bastante conflictivo. Con lo cual me gustaría hacer un llamamiento a los conductores de nuestra provincia, los conductores y conductoras, para que extrememos la precaución durante este mes. Al final, las distracciones se producen durante toda la época del año. La distracción es una consecuencia, en muchos casos, de ese exceso de confianza que te comento. Entonces, es una consecuencia de conducir diariamente por unas mismas carreteras y asumir que ese riesgo no existe. Ese exceso de confianza en muchos casos nos lleva a una distracción, nos lleva a consultar el móvil pensando que no nos puede pasar nada o a un exceso de velocidad. Me acuerdo también que el día de la presentación en la subdelegación del Gobierno, dentro de las declaraciones que hacía Sergio, pues decía, tengo un objetivo, muertes cero en las carreteras de Soria. Muy ambicioso, por otro lado, porque bueno, es muy complicado también manejar todo ello, no depende de uno, pero hay que intentarlo, es lo importante, ¿verdad? Correcto, hay que intentarlo, es un objetivo de la Dirección General de Tráfico, el llegar al objetivo final de 0 muertos. A corto plazo, a medio plazo, en el año 2030, tenemos el objetivo de reducir las víctimas mortales a la mitad, y es un objetivo por el que poco a poco debemos ir trabajando. Para ello hay que mejorar otros factores que no son solo las carreteras. Hablábamos también a veces del parque móvil que tenemos dentro de la provincia, y en ese sentido pues también le he visto también en algunas declaraciones a otros compañeros de medios que bueno, pues tenemos un parque bastante envejecido. Sí, efectivamente. Al final, el enfoque del sistema seguro de la Dirección General de Tráfico se basa en que todos los elementos que rodean la circulación deben contribuir a que en caso de error humano, cuando se produzca un accidente, contribuyan a que no se produzcan víctimas mortales ni heridos graves. Estos sistemas que rodean la circulación, entre otros, están los vehículos. En nuestro parque, la media nacional, en general, está bastante envejecido. Nosotros tenemos una antigüedad del parque que el 70% de los vehículos supera los 10 años y el 30% de los vehículos supera los 20 años. Estos vehículos van a tener una seguridad tanto activa, que es aquella que va a evitar un accidente, como pasiva, que es aquella que va a hacer que las consecuencias del accidente no sean fatales. Va a tener una seguridad activa y pasiva peor que un vehículo más moderno. Sergio Gómez, ¿por qué no cambiamos nuestros coches? ¿Por qué nos cuesta tanto en Soria cambiar el coche? Bueno, eso es una pregunta que no sabría responderte. Ya te digo que es algo a nivel nacional. A nivel nacional los coches están bastante envejecidos. Si bien ahora mismo los coches tienen un precio muy elevado, estamos en una época en la que los coches nuevos son bastante caros. Además, tardan mucho en darte. Los coches de segunda mano también están muy caros. Entonces, no es algo que digamos puedas hacer voluntariamente en muchos casos o que puedas hacer como dejar de usar el móvil, cambiar el coche, ya es algo que lleva muchas cosas detrás. Para ello importante, imagino, planes como tenía también el Gobierno de intentar cambiar. Habrá que incidir un poquito más en esos planes, sobre todo porque conllevan una mayor seguridad. Sí, efectivamente, esos planes son importantes y contribuyen a este cambio de coche.
Bueno, decíamos dentro de ese objetivo de muertes cero también que importante otros factores, entre ellos la educación. Decía también pues Sergio que hay que incidir en ese factor, en el factor educativo, para que pues tanto las sorianas y sorianos más pequeñitos ya desde el principio pues sepan lo que es la educación vial, lo que es la circulación, lo que supone también pues el respeto a otros viandantes, a otros peatones, a otros conductores. ¿Por qué es tan importante incidir dentro de la educación? Bueno, la educación vial yo la considero importante, muy importante, por lo que te comentaba. Debemos transmitir esa sensación de riesgo a la sociedad. Debemos todos ser conscientes de que ese riesgo existe. Además, debemos informar y hacer campañas informativas de las normas de tráfico. Todos los usuarios de nuestras vías deben conocer las normas de tráfico y deben saber a qué normas están sometidos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los jóvenes que empiezan a usar vehículos de movilidad personal, esos jóvenes debemos educarles para que sepan a qué normas están sometidos, que sepan que están conduciendo un vehículo, que están a los mandos de un vehículo y que tienen una responsabilidad y unas obligaciones y unas normas que cumplir. Hablamos de esos vehículos de movilidad personal, para que todo el mundo lo entienda, los monopatines eléctricos que estamos viendo cada vez más, ¿verdad? Correcto, sí, me refiero a los patinetes, comúnmente llamados, que legislativamente se llaman vehículos de movilidad personal. Al decir vehículo, ya estás diciendo que la persona que va a los mandos es un conductor y está sometido a las mismas normas que el resto de conductores, con las diferencias que pueden aplicarle, pero está sometido a la obligación de someterse a un control de alcoholemia, está sometido a circular por el arcén, no puede circular por las zonas peatonales. Entonces, y está sometido al resto de normas de circulación. Debe respetar los stop, debe respetar los semáforos, debe integrarse en la circulación como un vehículo más. ¿Los conductores de este tipo de vehículos en Soria suelen cumplir? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que por lo general en Soria somos una sociedad bastante concienciada en este sentido. Si bien es verdad que ves vehículos de movilidad personal circulando por la acera, pero yo creo que en muchos casos es por una falta de conocimiento de esa normativa que les aplica. Sergio, hablamos también del tema educativo, de los centros escolares en los que también pues, se incide por parte de tráfico, y en este sentido en los últimos años, pues bueno, siempre lo hemos visto, todos los que hemos pasado también por los colegios siempre hemos visto esas charlas. ¿Son efectivas? ¿Hasta qué nivel llegan a ser efectivas dentro de los colegios, de los institutos? ¿Cómo se pueden mejorar? Bueno, estas charlas parece que no son efectivas, parece que no nos damos cuenta, pero están cambiando nuestra percepción al volante. Poco a poco, según vas dando estas charlas y vas escuchándolas, tu percepción del riesgo va cambiando. ¿Cómo las podemos mejorar? Yo creo que es muy importante dirigirlas a aquellos usuarios que van a ser usuarios de la vía próximamente como conductores, educar bien a nuestros jóvenes. En este sentido, el año pasado se lanzó el Road Safety Tunes con el objeto de concienciar y de someter a una situación de tráfico a los jóvenes entre 17 y 25 años. El objeto es ponerles en una situación del tráfico, que ellos tomen sus decisiones y que ellos evalúen las consecuencias. Además, estas tareas son muy importantes, como te comentaba, para los nuevos usuarios de la vía o para también los antiguos usuarios que necesitamos, en muchos casos, tanto refrescar la norma como conocer la norma nueva y las nuevas señalizaciones. Imagino que también con el paso del tiempo, pues esas campañas han tenido que ir cambiando porque nuestros jóvenes también han ido cambiando. Estaba imaginando yo antes que, claro, los niños más pequeños atendían mucho, los adolescentes en la época de la edad del pavo, pues les cuesta un poquito más prestar atención, pero si cabe ahora más también con las nuevas tecnologías, parece que el nivel de atención cada vez es menor. En ese sentido, imagino que, claro, hay que ir con campañas que impacten mucho, que atraigan mucho su atención para que sea efectivo, ¿no? Sí, efectivamente, las campañas van cambiando. Al final tenemos que adaptarlos a los tiempos y a la información que consumen estos jóvenes. Según van cambiando esa información que consumen y por qué medios la consumen, como para hacer una campaña efectiva, tenemos que ir adaptándonos a esos medios. Cuesta mucho adaptarse. Sí, es una tarea complicada, pero cada año vamos intentando actualizarnos con nuevas actividades como la que te comentaba. Imagino que también, bueno, el trabajo colaborativo entre las diferentes jefaturas de toda España, una vez que pues también se hace con la Dirección General también ese trabajo, es más fácil, ¿no? Con campañas que sean un poquito más generales, ¿no? Sí, por supuesto. Al final, desde la Dirección General de Tráfico, básicamente nos coordina las campañas. Además, cuando una jefatura hace algo nuevo, desde la Dirección General de Tráfico lo evalúan y lo proponen a las demás jefaturas para hacer esa actividad.
De todas las campañas que tiene en mente Sergio, ¿cuál tiene más fe? ¿Cuál cree que puede ser más efectiva? Bueno, yo creo que no podemos dejar una campaña aislada. Debemos, por un lado, hacer campañas informativas, que informemos de las nuevas normas de circulación a los nuevos vehículos. Debemos, por otro lado, hacer estas campañas de educación vial a los jóvenes. Además, debemos también hacer campañas de educación vial con los usuarios vulnerables, a todas las edades, ya que la educación vial debe ser un proceso continuo a lo largo de toda la vida. No podemos olvidarnos de la normativa. Tenemos nuevas señalizaciones como las zonas de bajas emisiones que salen nuevas. Esas señalizaciones tenemos que conocerlas. Además, por supuesto, el trabajo y la labor de vigilancia de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, esa visibilidad en la carretera también está haciendo que nuestra conducta al volante cambie y seamos más prudentes. También le quería preguntar también por, como decíamos antes, ese tema de nuestras carreteras. Hablábamos también un poquito pues de cómo se detectan pues puntos que son más peligrosos. Cuando hablábamos también con Francisca Delgado nos decía que estrictamente en la provincia de Soria puntos negros no existen, pero sí notamos que hay puntos más conflictivos. Uno de ellos, pues por ejemplo, casi lo tenemos todos los años, 1, 2, 3, 4, 5 veces que nombrar, y es el cruce de Berlanga. Ese cruce pues en esas dos carreteras, la regional, la 116 y también la SO 100. Y en ese sentido, estos puntos, ¿cómo se puede trabajar en ellos? Porque recientemente pues también lo veíamos dentro incluso del Pleno de las Cortes, que se pedía pues una solución. Se decía pues también que desde la Jefatura de Tráfico pues se está intentando ayudar a través con la Junta pues de intentar cambiar la señalítica, ponerla de otra forma diferente, pues mejorarlo, pero aún así pues vemos que se siguen repitiendo. ¿Qué es lo que se puede hacer en este tipo de puntos? Bueno, vamos a comenzar, como decías, Paquita decía que no era un punto negro. Efectivamente, la definición nacional de punto negro no incluye este punto. La definición nacional define aquel tramo de la vía en el que se han producido tres o más víctimas con tres o más accidentes con víctimas en un espacio temporal de un año, con una separación física entre ellos de máximo 100 metros. Entonces, este punto no entra en esta definición de punto negro. Si bien es un punto que, como dices, es conflictivo. En el año 2019 se instaló una señalización inteligente, un avisador, una señalización inteligente que nos avisa del cruce, de la presencia de un vehículo en el cruce. Cuando circulamos por la CL 116, si hay un vehículo accediendo al cruce, nos avisa de que ese vehículo está accediendo, para que extrememos la precaución. Sin embargo, en el año 2020 volvió a haber otra víctima mortal y en el año 2022 tuvimos otra víctima mortal. Entonces se ha vuelto a pedir, se pidió otro informe al Centro de Gestión de Tráfico. Ha sido emitido recientemente y se está estudiando junto con el titular de la vía su aplicación o otras medidas que se puedan aplicar para hacer y aumentar la seguridad en ese punto. Además, se está aumentando la vigilancia por parte de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y por parte de medios aéreos, como a través de drones y a través del Pegaso. Ese informe que también se ha solicitado y que comentaba también, ¿verá también ese trabajo con la Junta de Castilla y León a la luz este año o hay que esperar un poquito más? Bueno, eso se ha solicitado el informe, ya se ha emitido y ahora hay que estudiarlo y ver si también el titular de la vía lo considera adecuado o considera adecuado hacer otras acciones. Hablábamos ya 9 accidentes, si no me equivoco, con víctimas mortales este año. Efectivamente, llevamos 9 accidentes con víctimas mortales, en los que hemos tenido que lamentar 11 fallecidos. Incremento que, como decía muy bien también Sergio, pues preocupa. Claro, hablábamos pues de todos esos factores, pero entre ellos, como decíamos, el factor humano, los despistes, sobre todo es el principal. Pero ¿en qué nos despistamos más a la hora de los accidentes? Ya no solo los mortales. No sé si maniobras de salidas desde alguno de los cruces y a la hora de los adelantamientos, ¿qué maniobra es la que más nos solemos despistar? Bueno, yo no creo que el despiste vaya asociado a una maniobra en sí, sino a una actitud en la conducción, a mirar el móvil o a mirar o a sintonizar la radio más tiempo del debido. Cuando vamos adelantando, ahí prestamos la máxima atención a la tarea de conducir. Sin embargo, cuando estamos confiados y no tenemos nada que nos estorbe en la circulación, digamos, es el momento en el que puede ocurrir esa distracción. Claro, hablábamos también del tema del móvil, importante. En este sentido, las sanciones se han ido aumentando por su uso, lo conocen muy bien también todos los conductores, pero a pesar de ello,
lo seguimos viendo. Es más, cualquiera que salga hoy a la carretera o incluso a las calles de Soria va a ver a alguien llamando por teléfono mientras va conduciendo. ¿Qué más se puede hacer para que la gente se conciencie del peligro que tiene? Sí, efectivamente, es lo que te comentaba. Tenemos una baja percepción del riesgo. Debido a que conducir es una tarea cotidiana, no percibimos el riesgo que estamos teniendo, no percibimos que nos podemos matar al usar ese móvil. Pensamos que lo hacemos diariamente, conducimos diariamente y que no nos va a pasar nada. Entonces, ahí vienen las campañas informativas de la DGT, las campañas de educación vial, para tratar de concienciarnos. Quería preguntar también de lo que hablaba con el tema de los despistes. Muchas veces, pues bueno, la falta de pérdida, la pérdida de reflejos que vamos viendo también según va avanzando la edad de los conductores es evidente. En ese sentido, también quería yo preguntar cuánto juega de importancia esa avanzada edad dentro de ese factor de despiste. Bueno, hay que tener en cuenta que según vamos cumpliendo años, como dices, vamos perdiendo aptitudes. Cuando, por ejemplo, nos ponemos en situación, vamos circulando y nos encontramos con un vehículo parado en la carretera, queremos frenar, ahí entran en juego dos tiempos. Tenemos un tiempo de reacción y un tiempo de frenado. El tiempo de reacción va a ser aquel en el que tardamos, desde que transcurre, desde que vemos el obstáculo hasta que accionamos el pedal de freno, mientras que el tiempo de frenado va a ser aquel que transcurre desde que accionamos el pedal de freno hasta que frenamos. Según vamos cumpliendo años, vamos perdiendo reflejos y ese tiempo de reacción, que en un usuario estándar se considera un segundo, se va incrementando. ¿Hasta cuándo se puede incrementar? Depende de los reflejos que perdamos. Hay que tener en cuenta que si circulando a 120 recorremos una distancia de 34 km por hora, con lo cual en el momento en que nos encontramos un obstáculo, si hemos perdido aptitudes y este tiempo de reacción se incrementa, vamos a tener, por un lado, mayor posibilidad de sufrir un accidente y, en caso de sufrirlo, las consecuencias van a ser peores porque vamos a ir a una velocidad mayor. Sergio Gómez, hablar de nuestros conductores mayores a veces parece un tema tabú. Hablar aquí en Soria, parece que lo cogemos un poco el tema con pinzas. Bueno, ¿se puede hablar abiertamente? Bueno, no lo creo. Yo creo que al final la normativa de tráfico, la ley de tráfico y seguridad vial, está dirigida a todos los conductores y no creo que sea algo específico. Igual que hablamos de los jóvenes, podemos hablar de otro tipo de conductores, de los vulnerables como las bicicletas, las motocicletas. Podemos hablar... tampoco considero que los mayores de 65 años sean mayores. Bueno, también en esa presentación le preguntaba por este tema yo a Sergio Gómez, le preguntaba si le preocupaba también pues ese exceso de numerosos conductores de más de, no sé, ya 75, en algunos casos 80, 90 años, y comentaba pues que bueno, que es un tema que se está valorando también a nivel nacional, el ver un poco la solución que se puede dar. Imagino que no es una solución fácil, pero es una solución que hay que darla. Correcto, es un tema que a nivel nacional se está estudiando. Al final, desde la Dirección General de Tráfico se estudian y se actualizan en la medida que sea necesario toda la normativa de tráfico y seguridad vial. Entre esta normativa se encuentra la de los reconocimientos médicos y los periodos para someterse a estos reconocimientos médicos. Desde la Dirección General de Tráfico tenemos la obligación de garantizar la libertad, la movilidad y la seguridad de todos los usuarios. La seguridad, entre otras formas, la vamos a garantizar con unos reconocimientos médicos adecuados. ¿Tendrían que ser más exhaustivos? Eso se está revisando, no sé si más exhaustivos, con una periodicidad distinta. Se están haciendo los estudios en la Dirección General de Tráfico y llegarán a una conclusión. En todos los accidentes que comentábamos antes, tanto los mortales como también pues, los que, bueno, por suerte pues no tenemos que lamentar víctimas mortales, ¿cuál es el número de ellos? ¿Cuál porcentaje hay personas mayores implicadas en ellos, en los mismos? En nuestra provincia, en nuestras carreteras, el porcentaje de personas mayores implicadas no es tanto, no difiere tanto del censo de conductores que tenemos. Actualmente tenemos un censo de conductores de personas mayores de 65 años que ronda el 20%, y el porcentaje de estos mayores implicados en un accidente no difiere tanto. Si bien es verdad que muchos de estos mayores conducen menos o en muchos casos no salen del pueblo, pero no difiere tanto el porcentaje de personas mayores con el porcentaje que tenemos de estas personas implicadas en un accidente. Hablaba antes también de que agosto suele ser un mes negro
por llamarlo de alguna forma. En ese sentido, claro, hay mayor movilidad de otras personas que vienen de fuera de la provincia. En ese sentido, no sé si también el número de víctimas mortales corresponde siempre más a personas de fuera de la provincia que a personas de la provincia, que puedan en un momento dado decir, bueno, como conozco la carretera, voy a tener un poco más de precaución en determinados puntos. Bueno, al final, el conocer la carretera, por un lado te da una ventaja, como es conocer las curvas, pero por otro lado te da una desventaja, como es tener esa confianza y esa baja percepción del riesgo. En agosto se junta, por un lado, todos los desplazamientos a las festividades de los pueblos y, por otro lado, todos los desplazamientos de largo recorrido de la gente que viene de fuera. Es un mes en el que, dado este exceso o este elevado tráfico, se viene produciendo esta accidentalidad. Hay que hacer un llamamiento para, por un lado, evitar las distracciones y, por otro lado, en las festividades, evitar el consumo de alcohol antes de ponerse al volante. En ese sentido también, dentro de las festividades, el poder poner una tasa de alcoholemia que se ha ido incrementando con el paso de los años, imagino que también ha ayudado mucho a reducir la siniestralidad dentro del ámbito festivo o posfestivo, mejor dicho. Sí, efectivamente, los controles de alcoholemia hacen que nos lo pensemos más a la hora de coger el coche después de haber bebido. Si bien es cierto que la percepción o mi percepción es que los conductores sorianos por lo general están concienciados, es común ver el grupo de chicos jóvenes que uno asume el papel de conductor y no bebe, pero para los casos en los que la concienciación no es suficiente, es necesaria la presencia de la Agrupación de Tráfico y la Guardia Civil realizando estos controles. Ahora, el comentario típico de la calle, que suelen decir, bueno, los de tráfico se han cargado las fiestas porque cada vez viene menos gente a las fiestas debido a este tipo de controles. ¿Cómo se asumen por parte de la jefatura? Bueno, como te comentaba, es muy común también. No creo que de 5 personas que caben en un vehículo porque uno no beba, nos vayamos a cargar las fiestas por eso. Me parece más preocupante que vayas a una fiesta y no vuelvas. Eso me parece más preocupante y me parece que estropea más las fiestas. Era un comentario que se hacía sobre todo cuando entraba también en vigor estas normas. Ahora ya parece que la cosa ha cambiado, que estamos ya más concienciados con el tema del alcohol. ¿Se nota también en los controles de alcoholemias que hay cada vez menos alcoholemias positivas? Bueno, es que venimos ahora de una época bastante complicada. Entre la época COVID, el año 2021 que tuvimos restricciones a la circulación, el año 2022 tuvimos un ligero repunte, pero no creo que refleje ninguna situación concreta. Sí que la gente está más concienciada y asume que esos controles son necesarios. Además, no es que ya lo asuma, sino que en muchos casos hasta se agradece, o en la mayoría de los casos se agradece el que haya un agente de tráfico que esté sacando en las carreteras a un posible asesino, digamos, a un conductor con una tasa de alcoholemia elevada que te puede matar en la carretera. Le quería también aprovechar para preguntar a Sergio que, bueno, pues claro, ya no solo el tema del control de alcoholemias, control también de drogas, porque muchas veces parece que tenemos muy presente que el alcohol está dentro de las fiestas, pero hay otras sustancias que también son muy peligrosas o incluso más peligrosas en la carretera, como pues cualquier tipo de estupefacientes. En ese sentido también se ha notado esa misma tendencia que comentaba también Sergio dentro de otro tipo de controles. Bueno, en este caso ha sido al revés. Venimos de la misma situación, el año 2020 con la pandemia, el año 2021 con las restricciones a la circulación, pero en este caso, en el año 2022, en vez de aumentar el número de positivos, disminuyó. Tampoco creo que sea un reflejo ni que podamos sacar una conclusión después de la situación de la que venimos. Hay que esperar unos años a que se normalice la situación, imagino. Correcto. Ahora mismo no sirve como serie histórica contar esos años. Bueno, estos días también importante, como decíamos, el llamamiento a todos los vecinos que van a coger el coche. Imagino que son muchos y sobre todo pues en el entorno del 15 de agosto, en el que tenemos la mitad de la provincia con fiestas. Sí, efectivamente, ese llamamiento es de vital importancia, nunca mejor dicho. Vamos a tener un número de operaciones muy elevado, vamos a tener, como comentaba, todos los desplazamientos a las fiestas patronales de los pueblos que se van a juntar con la operación de verano. Es especialmente importante en esta época extremar la prudencia al volante, poner la máxima atención a la hora de conducir, no utilizar el móvil, procurar estar descansados si vamos a emprender un viaje. En cualquier caso, parar cada 2 horas, hidratarnos, mantener y asegurarnos de que nuestro vehículo esté bien mantenido, revisar el limpiaparabrisas, revisar las ruedas, revisar las luces. En definitiva, ser prudentes al volante.
el principal llamamiento que me gustaría hacer es que todos los que salgamos de vacaciones volvamos. Bueno, un mes de agosto también que siempre hablamos mucho de tráfico, no solo por el tema de los accidentes, el tema de las fiestas, el tema de pues las operaciones salidas y llegadas, sino también porque son muchos los jóvenes que bueno pues aprovechan para sacarse el carnet de conducir. En ese sentido, pues también estábamos viendo en prensa en esta jornada de hoy la situación que bueno pues intentaban también avisar de cómo se encuentra a día de hoy pues la jefatura de tráfico en cuanto a examinadores. En ese sentido, por parte del jefe de tráfico, ¿cuál es la situación real y qué es lo que tiene que decir sobre este tema? Bueno, efectivamente, te agradezco que me preguntes sobre este aspecto. Esta mañana he leído la noticia en otro medio, tapón en la jefatura de tráfico. Hay varias puntualizaciones que me gustaría hacer. Por un lado, en la noticia se habla de que no vamos a tener exámenes de A1 ni de vehículos pesados durante el mes de agosto. Esta información no es correcta, no está bien informado. A partir del 21 se incorpora nuestro examinador funcionario, que está de vacaciones, como cualquier otro trabajador tiene derecho a sus vacaciones, y el 21 vuelve de vacaciones. A partir de ahí tendremos exámenes de vehículos pesados y de A1 con total normalidad. Además, se hace referencia a una bolsa de 371, decir que esta bolsa es 371 con 2 examinadores. El año pasado teníamos alrededor de 530 con 3 examinadores. El porcentaje apenas ha variado, se pone en la noticia como una noticia muy impactante, pero estamos en un porcentaje muy parecido. Durante todo el mes de julio tuvimos los 2 examinadores y pudimos atender a toda la capacidad, con lo cual en el mes de julio no tuvimos retraso. Si bien es cierto que en el mes de agosto, las 2 primeras semanas, hemos tenido nuestro funcionario examinador de vacaciones y únicamente hemos podido hacer pruebas BES. Hay que agradecer que hayamos podido hacer estas pruebas BES porque con mucho esfuerzo desde Madrid, en mayo, se nos mandó un funcionario interino. Este funcionario interino va a estar 6 meses, se incorporó en junio después de hacer un curso y va a estar 6 meses. Además, la semana que viene, el puente de agosto, tradicionalmente cerramos la jefatura. Este año no cerramos. ¿Este año no se cierra? No se cierra y recuperamos 60 pruebas que anteriormente no hacíamos, con lo cual ya estamos recuperando una de las 2 semanas que hemos tenido un examinador menos. Se habla también en la noticia de que teníamos 4 examinadores en la plantilla. Teníamos 4 examinadores en la plantilla hace ya varios años que tenemos 3 examinadores en la plantilla y en el verano contamos con 2 examinadores tradicionalmente. Este año vamos a contar con 2 examinadores, excepto estas 2 semanas. Cosa que compensamos, por un lado, con la semana que viene, que no cerramos, y además contamos a finales de julio con el apoyo de 3 examinadores de Madrid que vinieron a examinar el 26 y el 27 para ponernos al día todos los canjes de vehículos, todos los canjes profesionales. ¿Esa ausencia de personal es la que ha obligado, la que ha motivado también a abrir esa semana que tradicionalmente se cerraba? Sí, efectivamente, viendo la necesidad, se ha hecho una nueva planificación. Teníamos pensado cerrar, pero gracias a la buena disposición de nuestros funcionarios hemos podido abrir, con lo cual hemos recuperado esa semana. Vamos a hacer 60 pruebas que otros años nos hacía. Además, el principal pico de exámenes en nuestra provincia se produce las 2 últimas semanas de agosto y las 2 primeras de septiembre. Semanas en las que vamos a contar con los 2 examinadores. Sergio, le quería preguntar también en este sentido, claro, personal que durante el verano, pues imagino que entre vacaciones y otros asuntos, pues siempre queda un poco mermado, pero no sé si en el resto del año el trabajo dentro de una jefatura como la de la Jefatura Provincial de Soria es necesario un refuerzo de plantilla, si habría que aumentar, si la plantilla es suficiente. Bueno, venimos de una época en la que hemos tenido varias jubilaciones. Nos hemos quedado alguna plantilla bastante menguada, pero se está haciendo un esfuerzo muy importante por parte de la Dirección General de Tráfico. Se está haciendo un plan de refuerzo para incrementar el número de funcionarios. Recientemente hemos tenido la incorporación de una funcionaria interina y ha salido un concurso en el mes de julio para intentar captar nuevos trabajadores a esta jefatura. Sergio, quería preguntar también, a corto, medio y largo plazo, ¿cuáles serían sus principales objetivos, además del que hemos mencionado de muertes cero? Bueno, como ha comentado, el de muerte cero es el principal objetivo a largo plazo, medio largo plazo. No es un objetivo que se pueda hacer de hoy para mañana. Los objetivos ahora más cercanos son los encaminados a lograr ese objetivo final. Son los objetivos enfocados en fortalecer la educación vial, en concienciar a los conductores de nuestras vías y en ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano en la jefatura. ¿Cómo se va a poder conseguir? Con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación.
Imagino que sobre todo que la gente atienda mucho a lo que estamos contando hoy, ¿verdad? Correcto. Es necesaria que la gente se conciencie, como sociedad nos concienciemos del riesgo que estamos corriendo cuando nos ponemos a las manos de un vehículo. Pues Sergio, agradecemos mucho el tiempo también con nosotros para conocer un poquito las pinceladas principales después de estas primeras semanas también al frente de la jefatura. Estaremos pendientes, como siempre, de toda la actualidad. Agradecemos, como decimos, pues que nos reciba dentro del despacho y bueno, pues desearle, como siempre, pues mucha suerte en esta etapa y que bueno, pues siempre estaremos muy pendientes de todas las informaciones que nos quieran hacer llegar. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias por interesaros en esta materia, en el tráfico y en este objetivo de lograr los 0 fallecidos.